Hola, soy Sandra Álvarez y esta es la presentación de nuestro experimento de laboratorio 2. El objetivo principal es investigar las propiedades de los espejos esféricos para entender los parámetros que gobiernan su uso y como conclusión tenemos que experimentalmente la formación de imágenes en espejos esféricos sigue las leyes de la óptica geométrica, prediciendo la ubicación y naturaleza de las imágenes mediante el trazado de rayos. Si bien en nuestra guía de laboratorio se nombran ciertos insumos a utilizar, el día del experimento se nos entregaron otros equipos para facilitar aún más las mediciones. Entonces, estos son los materiales que estaremos usando. Primero tenemos el riel óptico, el cual nos permitirá deslizar y acomodar los otros equipos. Luego tenemos la fuente de luz óptica, la cual tiene una figura de número 4 y simboliza el objeto. Luego tenemos a la pantalla para poder visualizar las imágenes reales. Luego a los espejos cóncavo, convexo, hojas Bond y una regla. En cuanto al procedimiento, primero, antes de entrar al laboratorio, hicimos el trazado de rayos en las hojas de nuestra guía, tanto para los casos de espejo cóncavo como para espejo convexo. Luego, al entrar al laboratorio e identificar el equipo, hacemos el armado en donde sobre el riel óptico colocamos la fuente de luz en 0 centímetros, luego la pantalla y luego el objeto cóncavo, el espejo cóncavo. Prendemos la fuente de luz y acomodamos la pantalla y el espejo para poder visualizar de la forma más nítida posible la imagen sobre la pantalla. Con todo esto listo, hicimos un total de 7 mediciones. Empezamos con una distancia objeto de 45 centímetros, de ahí 50, 55 hasta 75, con separaciones de 5 centímetros. Y con todos esos datos llenamos la tabla número 1. Luego, para la tabla número 2, hicimos mediciones en 4 casos diferentes, cuando la distancia objeto es mayor al radio de curvatura, cuando son iguales, cuando se encuentra entre la distancia focal y el radio de curvatura, y cuando es menor a la distancia focal. Para llenar la tabla, nosotros ya contábamos con una información previa, que es que la distancia focal medía 20 centímetros, lo cual significa que el radio de curvatura medía 40 centímetros. Y con eso llenamos la tabla 2 con distancias de 50, 40, 30 y 15 centímetros. Después de eso, y llenar la tabla número 2, usamos el espejo convexo y después intentar encontrar una imagen en la pantalla en varios ángulos. Por teoría y ahora experimentalmente podemos asegurar que no hay imagen real que es reflejada por un espejo convexo, sacando de acá que las imágenes de un espejo convexo siempre son virtuales y se ven dentro del espejo. Ahora pasaremos a los resultados obtenidos en el laboratorio. Como podemos ver, la distancia focal que hemos utilizado todo el momento ha sido de 20 centímetros, por lo que el espejo que hemos utilizado ha sido cóncavo. Para la primera tabla, como mencionó mi compañera, hemos sacado 7 mediciones, variando de 5 en 5 centímetros la distancia del objeto. Con ello, luego también de manera experimental, en la primera tabla ha sido todo de manera experimental, hemos sacado la distancia de la imagen. Como podemos ver que todos los valores de la distancia de la imagen son positivos, podemos saber de que la imagen proyectada es una imagen real. Luego también hemos medido la altura de la imagen, que nos ha salido todo así negativo, y el valor de m es dividiendo la altura de la imagen entre la altura del objeto. Como todos los valores son negativos y menores al valor absoluto de uno, podemos saber de que las imágenes proyectadas han sido también invertidas y han sido reducidas. Para la segunda tabla hemos satisfacido las condiciones que han sido puestas acá, como se pueden ver. Y pues bueno, de manera experimental en esta parte hemos calculado las distancias de las imágenes. Como podemos ver acá también las imágenes han sido reales, pero sin embargo en este último caso nos ha resultado una imagen virtual porque no se proyectaba de ninguna manera la imagen. Los M's estimados, pues bueno, acá están. Por ejemplo, en estos dos primeros casos, como son negativos y menores al valor absoluto de uno, hemos sabido de que la imagen estaba invertida y reducida. Pero en este caso, por ejemplo, es invertida pero aumentada. En este caso, como anteriormente nos salió virtual, no hemos podido calcularlo. Y en la parte computada hemos obtenido la distancia de la imagen en base de la distancia del objeto con respecto y la imagen de la distancia focal. Por eso hemos obtenido valores computados de la distancia de la imagen, donde luego acá hemos sacado la diferencia porcentual en comparación del experimental. Acá como podemos ver los primeros casos, como son positivos, las imágenes han sido reales y efectivamente como acá en la distancia de la imagen nos ha salido un valor negativo, esto quiere decir de que esta imagen ha sido virtual. Y en los valores de m, pues hemos utilizado este distancia de imagen calculado y pues acá hemos tenido justamente un m computado, donde por ejemplo en estos casos la imagen nos ha salido invertida, pero acá nos ha salido reducida, del mismo tamaño y aumentada. Y en este caso, por ejemplo, como el valor es positivo, nos ha salido una imagen derecha y aumentada. Bueno, ahora pasaremos a la discusión acerca del análisis de las características cualitativas de las imágenes observadas experimentalmente. Bueno, para esto pues usamos lo que es un espejo cóncavo donde se determinó que la distancia respecto al foco es de 20 centímetros y bueno, esto se registra pues en nuestra tabla 1 que está aquí. Aquí está la tabla 1 donde pues registramos los datos de la distancia del objeto y todo lo demás.
Bueno, entonces acá es donde podemos confirmar que cuando la distancia del objeto fue mayor a la del foco se generaron lo que son las imágenes reales y una característica cualitativa fue que las imágenes reales aparecieron de forma invertida respecto al objeto original. Esto lo podemos ver en las imágenes de aquí, donde podemos ver que la imagen real formada es pues inversa a la original. Continuando, cuando hemos llegado a una distancia de objeto donde E fue menor a la del foco, es decir, una distancia de objeto de 15 centímetros, hemos visto que se formó lo que es una imagen virtual. Y esto es que debido a que los rayos reflejados ahora divergían. Y bueno, esto lo hemos registrado aquí en nuestra tabla, donde pues la distancia de objetos es menor a la del foco, o sea que 15 centímetros, y pues fue virtual. Intentamos tomar una foto, bueno, esto es lo que sería así. Entonces, bueno, continuando, pues hemos confirmado experimentalmente lo de que un espejo convexo solo genera pues lo que son las imágenes virtuales, a diferencia de un espejo cóncavo que sí nos puede generar las imágenes reales y algo en particular que cuando la distancia del objeto es menor a la del foco, pues ya no es posible evidenciar esas imágenes reales, sino que se evidencian imágenes virtuales, las cuales pues eso debido a las características de que empiezan a divergir. Ahora, con respecto a la parte de análisis de datos, graficamos la magnificación frente a la distancia imagen y observamos una tendencia lineal con pendiente negativa. Esto valida la convención de signos, es decir, al ser imágenes reales e invertidas, la magnificación debe tener valores negativos. Aplicamos también un ajuste por mínimos cuadrados, encontrando la función lineal que mejor se ajustaba a nuestros puntos. Al hacer esto, reducimos el impacto de incertidumbres en mediciones individuales. Se obtuvo un coeficiente de determinación R cuadrado de 0,973, lo que significa que el 97,3% de nuestros datos se ajustan al modelo lineal. Obtuvimos la siguiente ecuación de gráfico y se obtuvo que la pendiente tenía un valor de menos 0,0397. A partir de la ecuación de espejos y la fórmula de magnificación, se obtuvo que la pendiente es igual a menos 1 sobre f. Así se calculó una distancia focal positiva de 25,19 centímetros y por consecuencia un radio de curvatura de 50,38 centímetros. La diferencia entre el valor calculado de f y el valor nominal de 20 centímetros nos llevó a considerar las siguientes fuentes de error. Primero, el criterio de enfoque, ya que es difícil determinar el punto de mayor nitidez, ya que depende del criterio del observador, y las limitaciones en medición, ya que medir alturas milimétricas con una regla sí o sí va a causar error humano. Para futuros experimentos, recomendamos el uso de sensores de luz que identifiquen automáticamente el mayor punto de nitidez. También aumentar el muestreo a 10 o más mediciones y realizar las pruebas en oscuridad para que sea más fácil la marcación de las alturas. Para finalizar nuestra presentación, presentaré la conclusión fundamental de este laboratorio, realizando dos reflexiones y al final la conclusión principal que hemos hallado de este laboratorio. Si observamos los análisis de datos, notamos una dicotomía, o sea, la coexistencia de dos resultados aparentemente contradictorios. Por un lado, se obtiene un ajuste lineal casi perfecto, lo que indica una fuerte relación entre las variables, pero por otro lado, aparece un error del 26% en el foco, evidenciando una discrepancia importante en el parámetro físico clave. Esto se explica por la sensibilidad matemática de la pendiente, como se puede apreciar ahí. En este modelo, la distancia focal es la inversa de la pendiente, o sea, f es igual a menos 1 entre m. Debido a esta relación hiperbólica, cualquier dispersión mínima en los datos experimentales, por más pequeña que sea, se magnifica exponencialmente al despejar el valor de f. Por lo tanto, el error no es solo una falla de la medición, sino una limitación de sensibilidad del método de linealización utilizado. En segundo lugar, tenemos la aberración esférica como límite físico. Más allá de la subjetividad del observador que mencionó mi compañera, debemos entender la causa física de la falta de nitidez. Al utilizar un espejo esférico y no uno parabólico, nos enfrentamos a lo denominado aberración esférica. Desde el punto de vista físico, los rayos que inciden en los bordes del espejo no convergen en el mismo punto que los rayos centrales, lo que da lugar a la formación de una cáustica, es decir, una zona de confusión en lugar de un foco puntual. Esto podemos apreciarlo mejor en la imagen de la izquierda, donde no se converge en el mismo punto que los rayos centrales, a diferencia de la derecha. Como puede observarse en la fotografía de nuestro montaje experimental, lo que se intentó localizar sobre la regla no fue un punto matemático lineal, sino un intervalo de nitidez. Esta situación no responde únicamente a una limitación perceptual, sino que constituye una limitación geométrica intrínseca del espejo. El desenfoque es una propiedad del instrumento óptico, y no solo un error de la observación. Como nuestra conclusión principal de nuestro trabajo es la validación experimental de la óptica geométrica. A pesar de las limitaciones de precisión instrumental, el coeficiente de determinación R cuadrado de 0,973 demuestra que la formación de imágenes en espejos esféricos sigue una proporcionalidad matemática predecible y consistente. En resumen, hemos comprobado que la ley física se cumple con gran fidelidad, identificando que la exactitud numérica final está condicionada por la geometría del espejo y la sensibilidad de las ecuaciones empleadas.
Muchas gracias.